que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta. Muy buenas noches. Esta noche, vamos a nosotros a tratar el tema del plebiscito convocado con las preguntas de referéndum y la consulta popular. Previamente, a dar la palabra a nuestro primer invitado, el doctor Iván Castro Patiño, me permito hacer una pequeña reflexión para dar un contexto adecuado a este tema. Según el filósofo del derecho Vagil Sabete, de origen egipcio, profesor en Francia, existe en el seno de las constituciones un cierto número de principios fundamentales, los cuales no son arrogables por la vía de la reforma legislativa, por cuanto se validan a sí mismos al ser considerados como sustento plural del régimen político consagrado y por su carácter vinculante a través de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Suprema. Tales son, para nuestro caso, los principios fundamentales contenidos en el capítulo 1 del título primero, en sus artículos: 1. Forma de gobierno y Estado. 2. Símbolos patrios e idiomas oficiales. 3. Deberes del Estado. 4. Territorio del Estado. Y 5. Territorio de paz. Menciono esto porque precisamente una de las preguntas que se hacen en este referéndum hace referencia al tema del territorio de paz, que se encuentra contenido en el artículo 5, que es un principio fundamental y que en el sistema tripartito que tiene nuestra Constitución de reforma se encuentra excluido del proceso de enmiendas y de reformas, por cuanto este debe ser adoptado a través de una asamblea constituyente. El profesor Richard Albert, profesor de la Universidad de Austin, Texas, en su obra Reformas Constitucionales, que es quien refiere además el sistema tripartito de la Constitución ecuatoriana, expresamente lo dice él, ¿no? Señala que hay que diferenciar muy claramente entre reformas constitucionales y lo que él llama lo que él llama el desmembramiento constitucional. El desmembramiento constitucional implica no un mero cambio de la Constitución, sino una transformación total, más allá de las fronteras de ella. Entonces, este es un tema importante que desconozco de qué manera la Corte Constitucional aceptó integrarlo para consulta popular, ¿no? Se refiere a la pregunta número 1, acerca de eliminar la prohibición de que existan bases militares en el territorio de nuestro país. Bien, pero estos son los temas que vamos a abordar con nuestros invitados. Tienen la palabra ellos. En primer lugar, el doctor Iván Castro Patiño, a quien damos un cordial saludo. Por favor, Valentina, ¿puedes leernos brevemente algunos rasgos de su hoja de vida? Buenas noches con todos. El doctor Iván Castro Patiño es un reconocido especialista en Derecho Constitucional y Derecho Laboral. PhD en Derecho por la Universidad de La Coruña en España, Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Guayaquil. Además de haber publicado libros, también ha escrito innumerables artículos sobre derecho, publicados en prestigiosas revistas indexadas y especializadas del Ecuador y del extranjero. Ha participado como conferencista invitado en varios congresos y seminarios nacionales e internacionales de derecho y dictado cátedra en las universidades de La Coruña y Castilla-La Mancha en España. Profesor de posgrados en las maestrías de Derecho Procesal, Derecho Constitucional y Derecho de Empresas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y director de la especialización en sistemas jurídicos de protección a los derechos humanos. Desde el 2003 al 2011 fue decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas
de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Iván, un saludo cordial. Vamos directo al grano. Te voy a formular la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre referéndum para enmendar la Constitución del artículo 441 de la Constitución, convocado directamente por el presidente de la República, y el convocado para reformar parcialmente la Constitución previa aprobación por la Asamblea Nacional, según el artículo 442? Por favor. Bien, en primer lugar, un atento saludo a ti, Javier, y una felicitación por estar en esta práctica académica tan importante a través de los canales de YouTube, porque sin lugar a dudas esto ayuda a que nuestros ciudadanos tengan una mayor cultura constitucional y ayuda también al conocimiento, en el caso concreto, de los temas que van a ser resueltos por los ecuatorianos el 16 de noviembre en las urnas. Entonces, mi felicitación y paso a contestar tu pregunta. La Constitución ecuatoriana establece varias maneras de reforma a la Constitución, desde la más sencilla a la más compleja. La más sencilla es la denominada enmienda, que está regulada en el artículo 441, viene luego la reforma parcial del artículo 442 y luego la convocatoria a asamblea constituyente. La gran diferencia entre la primera y la segunda es que se denomina o se mal denomina enmienda a aquella variante, aquella reforma a la Constitución que no altera el carácter fundamental de los elementos del Estado, que no altera el carácter fundamental de la Constitución, que no modifica restringiendo derechos o garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma constitucional. Es decir, cuando hace modificaciones muy epidérmicas a la Constitución. Y digo que es mal denominada enmienda porque en el derecho constitucional comparado el término enmienda nace de la Constitución de los Estados Unidos y las enmiendas son justamente las reformas de fondo que se le han hecho a la Constitución de los Estados Unidos, no son todo lo contrario de lo que dice en este caso el texto constitucional ecuatoriano. Ese es el caso de la pregunta de enmienda constitucional que está aprobada a través del dictamen de la Corte Constitucional y que dice relación con el reducir el número de asambleístas que integran la Asamblea Nacional. En cambio, la reforma constitucional, si bien no disminuye derechos ni garantías, ni establece modificaciones al procedimiento de reforma constitucional, sí altera elementos constitutivos del Estado o altera partes en la estructura fundamental de la Constitución. Entonces, la Corte Constitucional ha considerado que deben de ser tramitados a través del procedimiento de reforma parcial de la Constitución dos preguntas que van a ser sometidas el 16 de noviembre al referéndum. Esas preguntas son la modificación del artículo 5 de la Constitución referente a la eliminación de la prohibición del establecimiento de bases militares en el Ecuador, que es definido por la Constitución del Estado como un estado de paz, y aquella que elimina la obligación de que los partidos políticos reciban asignaciones por parte del Estado. Entonces, esa es básicamente la diferencia en cuanto al contenido. Ahora, en cuanto al trámite de las reformas denominadas enmiendas, el trámite se hace por iniciativa del presidente de la República o por iniciativa de los ciudadanos, que en una solicitud dirigida, en este caso, al Consejo Nacional Electoral, pero que tiene que pasar por el trámite de la Corte Constitucional, en donde participen al menos un 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Entonces, esa es una primera manera en que se puede llevar a cabo el proceso de enmienda constitucional. Y una segunda manera para la enmienda constitucional es a través de la iniciativa de los propios asambleístas que integran la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, cuando al menos una tercera parte de asambleístas hacen la propuesta,
Entonces esa propuesta tiene que ser tramitada directamente en la Asamblea Nacional mediante 2 debates. Entre el primero y el segundo debate deben de haber al menos un año de diferencia y aprobarse con al menos las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea. En el caso actual, lo que se ha establecido es el primer camino, es decir, una propuesta de enmienda constitucional enviada por el presidente de la República. En este caso concreto, repito nuevamente, es la enmienda relativa al número de asambleístas. Y en cambio, el procedimiento de la reforma constitucional, que es una, digamos, enmienda más de fondo que se realiza a la Constitución, ese procedimiento implica un doble trámite. Un trámite primero ante la Asamblea Nacional, quien tiene que aprobar el proyecto de reforma parcial de la Constitución, y luego de que ese proyecto de reforma parcial de la Constitución es aprobado por la Asamblea, tiene que ser ratificado por los ciudadanos mediante el plebiscito, mediante el referéndum al que vamos a concurrir el próximo 16 de noviembre. Entonces, ahí está en el caso de 2 preguntas. La pregunta relativa a las bases militares y la pregunta relativa al financiamiento de los partidos políticos. Luego tendremos una 4ª pregunta, que es una consulta popular referente a si los ecuatorianos queremos o no la constitución o la conformación de una asamblea constituyente para dictar el texto de una nueva constitución. Esa tiene un trámite también especial, pero forma parte de la consulta que se va a hacer a los ecuatorianos el próximo 16 de noviembre. Perdona que te interrumpa, yo creo que eso podemos abordarlo luego, ¿no? Primero me gustaría tu opinión sobre 2 aspectos esenciales. Primero, el tema de la convocatoria en un solo acto de estas enmiendas, reformas y al mismo tiempo de una consulta popular directa acerca de la convocatoria o no de una asamblea constituyente. Desde mi punto de vista son objetivos totalmente diferentes y no pueden ser colocados en un mismo acto. Pero bueno, tu opinión será importante. Pero también quiero preguntar aquí, fíjate tú, ¿no? Con esa claridad que tú has señalado estas diferencias, ¿cómo no puede ser un tema de fondo el afectar un principio, como es el tema que está precisamente en el capítulo y en el título respectivo de principios fundamentales del Estado, que es el de territorio de paz? Es decir, este no es un aspecto puramente formal de la Constitución, no es una parte, no forma parte de lo que se suele llamar la parte orgánica de la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este planteamiento de eliminar la prohibición de bases militares? No se trata de la cooperación en seguridad, es otro asunto, eso no lo aborda la Constitución, sino de una base militar en el territorio de paz, que es el territorio ecuatoriano. Por favor, tu opinión, Iván. Bueno, en primer lugar, yo encuentro un poco contradictorio esto de convocarnos simultáneamente para que decidamos si queremos la conformación de una asamblea constituyente para que se dicte una nueva constitución y al mismo tiempo hacernos 3 preguntas que implican enmiendas o reformas a la constitución vigente. Porque imagínense que se aprueban o que se desaprueban las 3 preguntas de enmienda o reforma a la constitución vigente. Pero si luego aprobamos la constitución de una asamblea constituyente, la asamblea constituyente obviamente va a dictar una nueva constitución porque ese sería su mandato, y en la nueva constitución no tendrán ninguna limitación en proceder de conformidad como los representantes asambleístas constituyentes quisieran hacerlo, porque se estaría elaborando una nueva constitución y lo que se respondería a las 3 primeras preguntas serían con una constitución que ya quedaría absolutamente derogada al conformarse la asamblea constituyente y aprobarse por parte del pueblo una nueva constitución. Entonces, lo que aquí deberíamos de hacer notar también es que ¿por qué se requiere una asamblea constituyente? Porque la asamblea constituyente se requiere cuando no es posible hacer la reforma a la Constitución vía enmienda o cuando no es posible hacer la reforma a la Constitución vía reforma parcial. ¿Y cuándo no es posible?
cuando se van a disminuir derechos o garantías, porque solo la disminución de derechos o garantías, a más de la modificación del procedimiento de reforma constitucional, requiere de asamblea constituyente. Entonces, si van a disminuir o si el empeño del gobierno en convocar a una asamblea constituyente es para disminuir derechos o garantías, debería decirnos a los ecuatorianos cuáles son los derechos y cuáles son las garantías que piensa disminuir y que le han llevado a la conclusión de que es necesario convocar a una asamblea constituyente. Porque caso contrario, bien hubiese podido eliminarse toda esa circunstancia realmente de inseguridad jurídica que implica la constitución de una asamblea constituyente y la aprobación de una nueva constitución que nos va a tener más de un año inmersos en todo este problema, porque obviamente nadie en su sano juicio va a venir a invertir en el Ecuador o a emprender en mayores negocios si no sabe cuáles van a ser las reglas del juego fundamentales, que son las que justamente se establecen en la Constitución. Entonces, ahí hay una llamada de atención, llamémosle así, a la función ejecutiva, puesto que no es posible abusar de la facultad que establece la Constitución para poder elaborar una nueva Constitución a través de la convocatoria de una asamblea constituyente sin que ni siquiera se le diga al pueblo ecuatoriano para qué se quiere y por qué es indispensable la conformación de una asamblea constituyente, que además, dicho sea de paso, se conformaría en un momento en que hay una división muy grande, muy profunda en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Hay dos sectores que están en pugna, y ahora el sector indígena también, en pugna permanente. Y entonces ese no es el mejor auspicio para que la nueva Constitución tenga las bases que requiere toda Carta Suprema, que son el hecho de ser un texto de consensos fundamentales, de acuerdos fundamentales. Pero cuando hay divisiones de esta manera, en donde las personas no quieren trabajar el uno frente al otro, no quieren enriquecer su propio pensamiento con el pensamiento de los demás, cogiendo la parte positiva que todo ser humano tiene en el momento de pensar. Puede ser que discrepemos en alguna cosa, pero no puede ser que discrepemos en todo. Entonces llega esta convocatoria a Asamblea Constituyente en un momento muy difícil, en un momento en que no creo que va a ser posible sacar las mejores consecuencias en el hecho de constituirse esta Asamblea Constituyente, y en consecuencia volveremos a tener una constitución, si es que el pueblo ecuatoriano así lo quiere, que estará condenada a durar muy poco tiempo, porque una asamblea aprobada en una forma parcial, satisfaciendo a una mitad de la población y no satisfaciendo a la otra, es una constitución que está condenada al fracaso. Tanto más que la forma de elección de los asambleístas constituyentes establece una posibilidad en que, vean ustedes el número de asambleístas constituyentes, 15 provincias van a tener un solo representante en la Asamblea Constituyente, 15 de las 24 provincias del Ecuador. ¿Qué pluralismo político pueden tener esas representaciones de esas 15 provincias, en donde puede hacer un solo asambleísta constituyente elegido, diga usted, con un 30% de la votación, y otros candidatos sacar el 25, el 20, el 14, el 10 o el 8? En definitiva, quedan eliminados un 70% de los votantes, y solamente un asambleísta que represente una minoría, ¿no? Va a ser el que va a representar la voz de esa provincia. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los grandes consensos que se requieren? Entonces, el presidente ahí también se equivoca, porque una cosa es decir, bueno, vamos a disminuir un poco el número de integrantes de la Asamblea Nacional. Pero otra cosa es que se tome esta actitud un poco mezquina, diciendo, es que no es posible hacer tanto gasto, y entonces se tengan apenas 80 asambleístas constituyentes, 54 de los cuales son representantes provinciales y los otros del extranjero representantes nacionales, porque no va a estar representada la totalidad de la sociedad ecuatoriana. Y si no está representada la totalidad de la sociedad ecuatoriana, o por lo menos voces diversas de la sociedad ecuatoriana, vamos a tener una constitución que no va a ser duradera. Y entonces vamos a entrar en estos permanentes
elaboraciones y sustituciones de constitución, y vamos a ganar el récord mundial de país con mayor número de constituciones y en definitiva con menor cultura constitucional, porque el hecho de a cada rato ir cambiando la constitución implica que tenemos muy poca cultura constitucional. Lamentablemente hay que reconocer esa verdad. Iván, sí, evidentemente además hay un tema del costo, ¿no? de la asamblea, que nadie lo ha planteado. Claro. Tenemos una pregunta adicional. Valentina, por favor. Volviendo a lo que usted mencionaba de reducir el número de asambleístas, quería preguntarle si considera usted que se debe reducir el número total de asambleístas, restringiendo la representación mediante el incremento de la base del cálculo poblacional para adicionar representantes provinciales. Mire, la gran dificultad que yo le veo a esta propuesta de reducir el número de asambleístas es la falta de representación de minorías. Hace poco dije que en la Asamblea Constituyente 15 provincias irían representados por un solo asambleísta constituyente. Uno solo, que puede ser del partido A, del partido C o del partido D. Pero los demás integrantes de la comunidad de esa provincia que tienen una visión distinta, que pueden ser la gran mayoría, porque el que gane puede ser con un 20, con un 25, con un 30% y el 70% restante no sentirse representados por ese ciudadano que va como único representante de la provincia. En el caso de la reducción del número de asambleístas de la Asamblea Constituyente, tenemos, ya no son 15, son 11 provincias las que van a tener un solo asambleísta. Y provincias, vea usted, la gran mayoría de las provincias van a estar representadas por menos de la mitad de los asambleístas que actualmente la representan. Mire, Santa Elena tiene actualmente 4 asambleístas, pasaría a tener un solo asambleísta. Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura tienen 4 asambleístas, pasarían a tener 2 asambleístas. Santo Domingo de los Colorados igual. El Azuay de 6 asambleístas pasaría a tener 3 asambleístas. El Oro de 5 asambleístas pasaría a tener 2 asambleístas. En la mayoría de los casos se pierde más del 50% de la representación y eso disminuye la posibilidad de que las minorías estén representadas, tanto más que para este tipo de elección se aplica actualmente el método Webster, es decir, un método que concentra aún más y que disminuye aún más la participación de las minorías. En el caso del Guayas, de 24 asambleístas que actualmente tenemos, pasaríamos a tener 11 asambleístas, menos de la mitad. La única provincia, llamémoslo así, que no estaría perjudicada en más de la mitad, sería en este caso la provincia de Pichincha, que como distrito metropolitano elegiría a 7, y por el resto de la provincia elegiría a 2, es decir, un total de 9 asambleístas, cuando en la actualidad son 15 asambleístas, es decir, conserva una representación como de un 70% de la que actualmente mantiene. Pero en el resto de los casos, en todos los casos, hay una disminución excesiva. Y eso, si bien nos va a llevar a gastar menos en cuanto al presupuesto, nos va a llevar a que en muchas de estas provincias que van a tener un solo asambleísta, prácticamente no haya representación de minorías, haya una sola voz. Y entonces eso impida que la asamblea se convierta en lo que tiene que ser, la representación auténtica de la pluralidad de los ecuatorianos, de la pluralidad de ideas y de la pluralidad de propuestas que se pueden hacer. El problema no es numérico el de la Asamblea Nacional, el problema es de la calidad de los asambleístas. Y no por disminuir el número de asambleístas, si no se hace una reforma con respecto a los requisitos para ser asambleísta constituyente, se va a conseguir ningún resultado positivo. Entonces, me temo que está la idea mal planteada y que los resultados no van a beneficiar al pueblo ecuatoriano y a su democracia. Muchísimas gracias por su participación en la entrevista, muchas gracias por sus opiniones. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más del programa. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.
Retomamos el programa. Ahora estamos con el abogado Salim Saidán, un abogado graduado en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, experto en Derechos Humanos por la Universidad Central del Ecuador, docente de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha impartido módulos en programas de maestría de universidades de Guayaquil, Cuenca, Quito, Ambato, Otavalo, Quevedo, Santo Domingo, Santa Elena. Fue miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en la sección de Ecuador. Autor de libros y artículos de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho de Familia. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Valentina. Gracias por la presentación y un gusto compartir el espacio con tan apreciado colega como es el doctor Javier Garaycoa. Quisiera preguntarle sobre, ¿considera usted que la eliminación de la prohibición de establecer bases militares en el territorio ecuatoriano, según lo dispone el artículo 5 de la Constitución, modifica un principio fundamental del Estado en lo referente al elemento constitutivo de su territorio? Bueno, lo primero sería aclarar que esta propuesta fue canalizada a través de la reforma parcial, justamente porque modificaba elementos constitutivos del Estado. Y la alteración de los elementos constitutivos no se puede dar mediante enmienda constitucional, que es el otro procedimiento de reforma constitucional. De tal manera que al presidente de la República le quedaba presentar el proyecto ante la Corte con el dictamen favorable de la Corte, ir a la Asamblea a presentar el proyecto de reforma parcial, esperar que se discuten 2 debates, y ahora estamos prestos a ratificar o no lo que aprobó la Asamblea Nacional en esa reforma parcial. Y hay otra precisión también importante que hay que hacer. Esta propuesta tiene relación no solamente con la soberanía, sino también con el territorio y eventualmente con la población. Sí creo que es una propuesta de gran alcance. ¿En qué sentido? En que no solamente puede plantear una nueva visión de la soberanía, sino también puede terminar repercutiendo en lo que tiene que ver con la población y obviamente con el territorio. Algunos colegas lo que han señalado es que han hecho bien en recordar también lo siguiente, ¿no? No es que automáticamente esta pregunta tiene la aprobación popular y automáticamente se instalan bases militares extranjeras. Abre la posibilidad de que se negocien instrumentos bilaterales con otros estados y se puedan establecer en el futuro bases militares extranjeras. Entonces sí hay que considerar eso. ¿Y qué es finalmente un instrumento bilateral? Un intercambio de beneficios, de obligaciones que contraen ambas partes, ¿no? Finalmente, una de las partes va a ceder algo, nosotros vamos a autorizar eventualmente el establecimiento de una base militar extranjera para ganar algo, ¿no? Lo que se ha planteado por parte del proponente es que nosotros recibiríamos apoyo para combatir al narcotráfico, a los grupos organizados, como beneficio que obtendríamos del apoyo de una fuerza armada extranjera instalada en nuestro territorio. Eso es lo que dice el proponente, ¿no? Entonces, la instalación de bases militares extranjeras es un asunto altamente sensible, creo yo, altamente sensible. ¿Por qué? Porque involucra por un lado la soberanía estatal, soberanía territorial, ¿sí? Por otro lado también está la seguridad y la defensa, ¿no? Porque la cooperación militar sin duda puede fortalecer nuestras capacidades para luchar contra las amenazas que tenemos del narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, ¿no? Y por otro lado también puede implicar, y aquí vienen también los riesgos, ¿no?, que hay que evaluar. Los compromisos de carácter diplomático, estratégico que podríamos asumir, que pueden afectar la histórica neutralidad
o alienación geopolítica, digamos, de nuestro Estado frente a conflictos que pueden tener otros estados. Entonces, es una pregunta muy compleja. Yo lamento mucho que haya circulado tan poca información hasta el momento. Yo sé que la campaña formalmente inicia, me parece que es el 1 de noviembre, creo que es mañana, o me parece que es el sábado. En estos días inicia, me parece que es inicios de noviembre que inicia la campaña formalmente, pero yo sí esperaba que los actores políticos, tanto los proponentes como los opositores, orienten mejor al electorado, porque esta considero yo que es una de las preguntas más complejas. Es una de las preguntas más complejas. ¿Por qué razón? Porque estamos en un contexto complicado desde el punto de vista de la seguridad. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta un tema súper técnico que lo ha explicado muy bien mi colega Efraín Guerrero. Mi colega Efraín Guerrero, que es un profesor de Derecho Internacional Público, dice con acierto, él estuvo en la carrera diplomática, es profesor de Derecho Internacional Público y sabe temas de seguridad también. Entonces, él dice, Baltra, donde se pretende instalar una de las bases militares en caso de ser afirmativa la respuesta del electorado, domina el Pacífico ecuatorial, las rutas hacia Asia. Santa Elena, en cambio, que es el otro lugar mencionado por el propio presidente de la República, controla el corredor marítimo continental y el tráfico hacia Centroamérica. Entonces, la ubicación estratégica, por decirlo de alguna manera, de Baltra y de Santa Elena ha hecho pensar que si es que se llega a aprobar este cambio constitucional, podrían ser dos lugares del territorio ecuatoriano donde se podrían establecer bases militares extranjeras. ¿Y eso qué implica? Ver los riesgos que hay. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de Baltra, a mí me preocupa en particular que es una zona de fragilidad ecológica, ¿sí? Es patrimonio natural de la humanidad, pues las Islas Galápagos. Y considero yo que ese estatus especial de conservación de las islas a mí me hace, a mí me frena para poder apoyar esta pregunta. La verdad, me preocupa mucho los riesgos. Creo que hay mayores riesgos que los beneficios que podríamos obtener con el establecimiento de bases militares extranjeras. Entonces, yo diría, esta pregunta tiene que ser analizada cuidadosamente. Salim, perdón, quiero puntualizar un aspecto para escuchar tu opinión, ¿no? Claro, el tema de la fragilidad de los ecosistemas es importante, ¿no? La responsabilidad de las personas frente a los ecosistemas también. Pues nosotros sabemos que nuestra Constitución, el COIP, sancionan incluso cualquier actividad de lesión a la naturaleza, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y claro, también pues a las personas. Pero aquí hay un problema que no se ha discutido suficientemente y que ya está en un decreto ejecutivo, que es el equiparar a las personas que vengan, a los militares que vengan aquí en este intercambio con Estados Unidos básicamente, porque el decreto ejecutivo se refiere a eso, darle el carácter, el estatus diplomático, es decir, que no tienen responsabilidad de ninguna actividad ante los jueces de nuestro país, ante ninguna autoridad de policía o jueces, por lo que hagan. Es decir, les da una extraterritorialidad, para decirlo en términos sencillos, ¿no? Que implicaría de que lo que sí son responsables nuestros policías, las Fuerzas Armadas en su actividad, no me refiero, estos no lo serían. Es la presencia de un estatus asemejable a un protectorado. El esquema de los protectorados que existían ya hace mucho tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde fuerzas de ocupación militar, por ejemplo en China, ¿no? Precisamente tenían este estatus, en la India, etcétera, ¿no? Es un estatus colonial el del protectorado, uno. Y dos, el otro gran problema, el hecho de que estamos hablando de bases militares. Las bases militares responden a un comando, a un mando. ¿Quién va a dirigir esas actividades en nuestro país de estas tropas extrañas? ¿El Comando Sur de Estados Unidos del Pentágono o las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Es decir, estos son problemas jurídicos y políticos evidentemente, ¿no? Que no están claros, por lo menos esta segunda parte, quién va a dirigir y quién va a decir al servicio de qué estrategia está esta base militar.
o las estrategias geopolíticas que consideran al Pacífico un espacio de confrontación con China. Este es el escenario geopolítico del Pacífico actual, ¿no? O un escenario efectivamente de control para el narcotráfico exclusivamente, ¿no? Y eso lo definen las estrategias, insisto, militares. Por favor, tu opinión. Sí, muy interesante. Ese creo que es el sentido de abrir este tipo de espacios y por eso yo celebro, mi estimado doctor Garicoa, que haya usted abierto este espacio de orientación, porque en buena parte de la ciudadanía creo que se deja manipular por la clase política, tanto del lado de los proponentes como de los opositores, entregan muy poca información al electorado. Y creo yo también que en tan poco tiempo es imposible esperar que digieran tanta información técnica compleja que requiere asumir una posición en este sentido. Por ejemplo, desde una mirada del derecho internacional público, de la geopolítica mundial, ¿qué busca el Ecuador? Apoyo para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Y Estados Unidos qué busca? Porque obviamente hay que tomar en cuenta eso también. Estados Unidos busca proyección logística en el Pacífico. ¿Sí? Lo explicaba con mucho acierto, con mucha solvencia, Efren Guerrero, a quien citaba hace un momento. Busca proyección logística en el Pacífico, donde China está ganando influencia. Entonces, aquí no hay que ser ingenuos en el sentido de pensar que China, Estados Unidos, los mandatarios de ambos países van a creer en nuestro país simplemente por establecer una base y apoyarnos de manera desinteresada. Obviamente van a también tener intereses y hay que sopesar los beneficios que podríamos obtener versus los riesgos que podríamos llegar a tener. Entonces, por ejemplo, hay un riesgo, me parece a mí que es importante tomar en cuenta el régimen de inmunidades, por ejemplo, que usted ha mencionado muy bien, que la jurisdicción penal estadounidense podría actuar sobre el personal en caso de que cometan algún tipo de delitos. Y creo que lo más importante va a ser evaluar con data, con información de cómo nos fue cuando se estableció la base de Manta. Se disminuyeron el número de delitos contra la vida, homicidios violentos, perfecto. Bueno, pero veamos también qué tipo de delitos se incrementaron, ¿sí? Se hablaba de delitos sexuales que podrían haberse producido en esa época y que quedaron posiblemente en la impunidad. Entonces, creo yo que hay que tener mucho cuidado con esto, a pesar de que la Corte Constitucional ya asumió una postura favorable en el sentido de permitir ciertas inmunidades, inclusive jurisdicción penal estadounidense, en otros casos, ¿no? Entonces hay jurisprudencia sobre este tema y si mantiene la línea jurisprudencial la Corte, debería, digamos, no poner un obstáculo en ese sentido, pero yo sí creo que aquí tendríamos que preguntarnos, ¿estamos en un momento de debilidad institucional o en un momento de fortaleza institucional? Yo creo que estamos definitivamente en un momento de debilidad institucional a nivel de fuerza pública y es importante lo que señalaba muy bien usted, Javier, en el sentido de las cadenas de mando. ¿A quién van a responder? Creo que sí es importante que recordemos quién está al frente acá de las Fuerzas Armadas. Pues está al frente de las Fuerzas Armadas una persona que ha tenido buenas relaciones con el personal militar, pero que es experto en defensa personal. ¿Sí? Por otro lado, también creo yo que estamos en capacidad de negociar un instrumento bilateral con buenas capacidades. Yo creo que muchas veces la debilidad institucional que tenemos nosotros, ¿sí? La falta de equipos técnicos, puede hacernos allanarnos absolutamente todas las condiciones que nos pongan al negociar instrumentos bilaterales y terminemos aceptando condiciones desventajosas para el Ecuador y que terminan siendo demasiados beneficios para la contraparte. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con lo que usted señala de las inmunidades. Por ejemplo, yo sí no aceptaría, porque sí, el establecimiento de una base militar extranjera, sino negociaría los términos en que se acepta la cooperación internacional. Y por eso es que hay algunos que inclusive dicen, ya se puede recibir cooperación internacional. Pueden darnos cooperación internacional en cuanto a entrenamiento, armamento y demás.
hace falta la instalación de una base militar extranjera, que es algo ya de una gran magnitud. Entonces, yo, por ejemplo, sigo analizando esta pregunta, no tengo una posición definida, pero efectivamente integrar en el análisis sus consideraciones, los planteamientos que yo he hecho, los planteamientos que ha hecho Efraín Guerrero desde su conocimiento y experiencia de la diplomacia, del derecho internacional público, creo que nos tiene que invitar a la reflexión. Y yo veo que lastimosamente circulan muy pocos espacios para la discusión profunda de temas técnicos y complejos que no nos tiene que llevar a un tema emocional. Yo veo con mucha preocupación que las consultas terminan siendo la expresión de emociones y no un ejercicio reflexivo, un estudio de los planteamientos del proponente, que se hagan en entornos familiares, en grupos de amigos, con responsabilidad. Veo que se deja de dar mucho por el apasionamiento político, es por decirle, sí, señor presidente, apoyamos su gestión gubernamental o rechazamos su gestión gubernamental. Finalmente termina siendo una medición de fuerzas que Política, finalmente está haciendo apoyar o rechazar la gestión de un claro, gobierno cuando debería ser aprobar o rechazar cada uno de los planteamientos. así es. Ujú. Otra pregunta. Sí, quería también siguiendo sobre las preguntas del referéndum, si está de acuerdo con la eliminación de la disposición contenida en el artículo 110 de la Constitución sobre las asignaciones presupuestarias que el Estado debe asignar a los partidos y movimientos políticos. Sí, con respecto a esa pregunta también, Valentina, hay algunos temas a considerar. ¿Sí? Ujú. El aporte económico, el financiamiento estatal a estas organizaciones, o partidos o movimientos políticos para cubrir gastos operativos, formación política, actividades de los partidos y movimientos, ¿sí? No ha sido, digamos, no nos ha dado buenos resultados porque ha faltado control por parte de los organismos electorales, ¿sí? Y por eso, buena parte de la población podemos pensar que lo adecuado es quitar ese financiamiento que definitivamente ha sido objeto de desvíos, que no ha sido bien utilizado, no lo han invertido en formación política, en preparación de nuevos cuadros para gobernar, legislar de mejor manera cuando lleguen al poder, y que por eso podemos caer en la tentación de votar por el sí en este sentido, porque estamos invirtiendo demasiado dinero que es mal utilizado por las organizaciones políticas. Bueno, el problema es la destinación el destino de recursos, o el problema es la falta de control. Yo creo que es lo segundo. Yo no estoy de acuerdo con que se elimine ni el fondo partidario ni el fondo de campaña, porque también recordemos algo que es importante que la ciudadanía conozca. Ujú. Esta pregunta estaba conformada por dos planteamientos por parte del presidente de la República. El presidente quería que se elimine dos fondos, el fondo partidario y el fondo para campañas electorales. La Corte Constitucional le dio paso solamente a la eliminación del fondo partidario, es decir, el fondo de campaña se mantendría. Entonces, yo sí creo que aquí hay que discutir ventajas y riesgos, ¿no? Ventajas de retirar el financiamiento estatal, sí, básicamente eh, yo creo que podríamos decir que hay un riesgo de despilfarro de parte de los partidos, de los militantes de los partidos, puede definitivamente incentivar el clientelismo para mantener estructuras partidarias sin una verdadera vocación democrática, se puede hacer mal uso de estos recursos. Finalmente, estos partidos financiados por el Estado pierden el incentivo de buscar el apoyo popular, pues finalmente, Claro. ¿sí? Y buscar donaciones voluntarias de aquellos financistas que crean en un proyecto y que no necesariamente inviertan en un partido para después cobrarle el favor con la adjudicación de una obra cuando ya lleguen al poder. Pero en todo caso, esas son las ventajas que se podrían presentar. Pero ¿cuáles son las desventajas? Eh, ahí vienen las desventajas que yo veo, ¿no? Puede finalmente haber una filtración de dineros mal habidos,
en campañas electorales. Si es que la fuente estatal se elimina, los partidos van a tener que buscar financiamiento privado y puede darse el caso de que ciertos actores del crimen organizado vean la oportunidad justamente para financiar a partidos, a movimientos políticos para llegar al poder y tener, digamos, algún tipo de beneficio o no recibir el castigo correspondiente por sus actividades ilícitas. Entonces, me parece muy arriesgado en este contexto de crimen organizado, o como lo llama el gobierno, conflicto armado interno, arriesgarnos a quitar ese financiamiento que puede derivar justamente en financiamiento por parte de estructuras criminales. Y por otro lado, también creo yo que sí se necesita, sobre todo, em, tomar en cuenta que finalmente el financiamiento estatal ha sido un mecanismo para fortalecer la democracia, permitir la participación de actores que no cuentan con el poder económico para financiar actividades políticas. Y obviamente en este caso la eliminación del financiamiento estatal puede favorecer la concentración del poder económico en la política y hacer que el poder económico sea el único que con capacidades de participar en la actividad política, reduciendo la posibilidad de que las minorías eh, tengan a sus representantes participando activamente en, en la actividad democrática, ¿no? O en actividades proselitistas. Entonces sí me parece demasiado arriesgado en este contexto, demasiado arriesgado. Yo, por ejemplo, tengo una postura crítica. Cuestiono la forma como se han utilizado estos fondos estatales por parte de los partidos. Ustedes recordarán el caso, por ejemplo, de Sociedad Patriótica, pero definitivamente me parece que es muy arriesgado lo que está planteándose en este contexto del crimen organizado en el que pueden tener ventaja actores con poder económico o actores que tengan el financiamiento de parte del crimen organizado, que puede ver la oportunidad para justamente financiar a ciertas estructuras políticas, ¿no? Sí, efectivamente, Salim. Los partidos son instrumentos, o deben ser, lo han sido, instrumentos de actuación política, ¿no? En nuestro país hay partidos históricos, ¿no?, que hicieron presencia desde fines del siglo XIX en la vida nacional. El clásico Partido Liberal y Partido Conservador, ¿no?, que a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX polarizaron prácticamente a la población, ¿no? Y luego, pues, la formación de agrupaciones de izquierda, populistas, que han dejado también su huella, ¿no?, positivas y negativas, porque así es la política, ¿no? El problema está justamente en qué clase de partidos. Evidentemente hay un desgaste de esa idea que allá por los años 70 se sembró acerca de la necesidad de partidos doctrinarios, se decía, ¿no?, como la izquierda democrática, la democracia popular y otros, ¿no? Pero evidentemente que son necesarios. No se puede vivir sin los partidos políticos porque son un canal de agrupamiento, de concentración de voluntades, de comunión de ideas, etcétera, ¿no?, que son indispensables para la vida social. Y por otro lado, pues son actores también en el ámbito electoral, porque así está definido en nuestro Código de la Democracia, ¿no? Es a través de esas organizaciones como se establece la representación popular. Y eso está vinculado, pues, al hecho de que la representación, si se la disminuye, no cabe la diversidad que tiene nuestro país. ¿Qué pasa con las provincias donde no hay, pues, un exceso de población, pero que tienen una importante población diversa, indígena, blanco-mestiza, muchas de las provincias de la sierra, de la región amazónica, ¿no? ¿Cómo hacen para representar esa diversidad? Con el sistema de minorías se puede ahora, ¿no? Se puede lograr que también tengan las minorías representación. Pero con esto quedarían excluidas, serían minorías excluidas además. Bueno, Salim, queremos agradecerle, pues, su participación, ha sido muy valiosa
el tiempo se nos consume, ¿no? Pero creo que ha servido de mucho a nuestro pueblo. Eso es lo que queremos. Queremos agradecerle y despedirnos de usted, pues, por su participación. Gracias, mi estimado Javier. Para mí es un enorme privilegio el poder compartir mis opiniones en este espacio con tan alto nivel por parte de ustedes que han sabido transmitir las inquietudes que tiene el electorado y claro, hacerlo con un buen conocimiento de lo que justamente representan los riesgos que podemos llegar a asumir en caso de que no se reflexione, sobre todo profundamente, la postura que adoptemos. Creo que es fundamental que en este caso, por ejemplo, lo que estamos hablando, se reconozca la función que tienen los partidos políticos, volver a un sistema de partidos donde se reivindique la importancia de la ideología. Ahora, hacía bien en recordar en las clases, era muy común escuchar a Rafael Ollarte hablar de que los partidos desde su denominación ya han perdido esa identificación ideológica, ¿no? Avanza, acción, revolución, pero finalmente no nos dicen nada de la inclinación ideológica, de la postura filosófica. Así es. Entonces, sí es importante, creo que tratar de volver a un buen sistema de partidos con ideologías claras que le permitan al electorado adherir a ciertas posturas con mayor claridad. Entonces, en este caso, por ejemplo, creo que sí es importante poner especial atención a eso, la función que cumplen los partidos, los movimientos políticos y la necesidad que tenemos de una reforma profunda a nivel electoral, porque creo que ese es el origen de los graves problemas que le aquejan al país. Así que yo quería agradecerles a Valentina, a usted, doctora Garicoa, por tan interesante espacio y pues siempre presto a compartir mis criterios en su programa. Muchísimas gracias y un saludo también por su intermedio a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Valentina nos va a decir unas palabras de despedida. Antes de despedirnos, de cerrar el programa, quería dar un mensaje porque en estos momentos es muy relevante todo, ya que estamos a las puertas de un proceso electoral. Quiero decir que este proceso electoral no solo es importante para la sociedad, sino para nosotros mismos, y es necesario tomarlo con la seriedad. La seriedad necesaria a las preguntas del referéndum y de la consulta popular a las que nos enfrentaremos en las siguientes semanas. En un mundo donde el razonamiento es cada vez más una rebeldía, seamos rebeldes, razonemos, llenémonos de dudas y expongámoslas sin miedos. Somos la juventud, somos el cambio y la decisión está en nosotros. Pensemos sin obedecer, decidamos bajo nuestros términos y razones y sin más, votemos conscientemente. Eso sería todo, nos vemos el siguiente lunes. Buenas noches. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga